todos y bienvenidos a otro vídeo de leyendo vuestras historias paranormales. Hace muchísimo que no leía vuestras historias paranormales y se me han acumulado bastantes, así que no sé si las voy a hacer todas para este vídeo y sería un poco largo o si las voy a dividir en dos. Pero bueno, si quieres formar parte de la próxima parte de leyendo historias paranormales de mis seguidores, envíame tu historia paranormal al correo que voy a dejar en la cajita de descripción. Antes de empezar voy a dejar por aquí mis redes sociales, mi Instagram y mi TikTok, también mi cuenta de Twitch donde nos vemos en directo. Y bueno, ya sin más, vamos a empezar leyendo las historias paranormales que me habéis mandado. La primera historia me la ha mandado Sandrita y dice: me han pasado muchas cosas paranormales, pero lo que te voy a contar esta vez me pasó cuando tenía 4 años. Fui de vacaciones a ver a mi mamá, ella vivía en un hotel, pero era en el último piso, donde tenían un cuarto, solo con la terraza. Mi mamá tuvo que salir de emergencia y me dejó sola. Recuerdo que me puse a jugar con una muñeca de las que se pueden zafarle los brazos y las piernas, no sé cómo se llaman. Cuando me cansé de jugar con la muñeca en la cama, la tiré al piso. Y justo la muñeca se movió y vi como la cabeza le giró. Me asusté mucho, tomé la muñeca, le quité los brazos y la metí en el baño, en el tanque donde se llena el agua para el inodoro, y dejé la tapa sobre ella. Entonces salí corriendo a la terraza a llorar, tenía mucho miedo. Cuando llegó mi mamá le conté, pero ella no me creyó. Entonces la llevé al baño a mostrarle la muñeca y justo ella quitó la tapa, pero la muñeca ya no estaba ahí. Y los brazos que los dejé tirados en el cuarto tampoco estaban. Mi mamá me pegó y nunca me creyó. Ella pensó que tiré la muñeca a la basura o a la calle. Aunque de vuelta donde mi abuelita, que es con quien yo vivía, le conté y ella sí me creyó. Me dijo que me contaría después por qué, pero nunca lo hizo. Ahora no me gustan esas muñecas, es más, vivo traumada, no soporto verlas. Me da la sensación de que me observan, es aterrador. La segunda historia me la ha enviado María José y dice: quisiera comentar diciendo que amo tu contenido, gracias, y que hasta ahora me decidí a contar varias cosas extrañas que sucedieron durante mi infancia y adolescencia. Yo soy hija única y cuando tenía unos 9 años, en la casa en la cual vivíamos me sucedieron varias cosas extrañas. Nosotros alquilábamos en ese entonces, la casa no era grande, tenía 2 habitaciones, un baño, sala, comedor y cocina. Eso sí, un patio grande y un garaje. Nosotros vivíamos en la parte de atrás de la casa principal y para salir de esta teníamos que subir y bajar unas escaleras hasta la puerta principal de toda la casa. Recuerdo que un diciembre mi padrino me regaló un piano pequeño que yo tanto quería. Me encantaba estar tocando en mi habitación. Cabe recalcar que yo pasaba las tardes sola, ya que mis papás trabajaban, y que mi habitación era muy pequeñita y estaba cerca de la cocina. Un día de esos, que estaba yo jugando con mi piano, quise ir al baño y para llegar a este tenía que atravesar la sala hasta llegar a la habitación de mis papás en donde estaba el baño. Yo iba por la sala y de repente escuché cómo tocaron 3 notas del piano. Me quedé helada del miedo ahí parada. No había nadie más que yo en casa, pero eso no fue todo. Ahí mismo la puerta de la habitación de mis padres se cerró con muchísima fuerza y yo para ese punto estaba temblando del miedo y solo opté por quedarme en la sala y encender la televisión. Cuando llegaron mis papás les conté, no me hicieron mucho caso y me dijeron que lo de la puerta fue algo del viento, pero revisamos y la ventana de la sala y la de su habitación estaban cerradas, así que eso no pudo ser. Días después a mi habitación se metió un gato blanco grande por la puerta trasera que tenía mi cocina y que llevaba directo a mi habitación. Mi mamá cerró la puerta principal y la puerta por la cual se había metido y nunca lo encontró porque todo estaba cerrado y no pudo haber salido por ningún otro sitio. Esto de aquí mi mamá lo atribuye a que al lado vivía una anciana conocida en el barrio y que se rumoreaba tenía algo que ver con la brujería. En esa casa pasaban cosas muy extrañas. Además de lo que me pasó, yo soñaba muy feo y todo tenía de escenario esa casa. Soñaba que un hombre con aspecto diabólico me perseguía por el patio y por esas escaleras que daban a la puerta principal de toda la casa. Casi siempre era el mismo sueño, jamás soñaba cosas buenas, hasta que por fin salimos de ahí. Tiempo después, cuando yo tenía unos 15-16 años, estaba ya lista para dormir, apagué las luces y todo, cuando de repente veo en la puerta de mi habitación una figura de una mujer con vestimenta blanca como en posición fetal. Me quedé nuevamente helada, pero lo raro es que no sentí miedo. Tampoco sentí paz. Fue algo realmente extraño y como pude, llegué al interruptor para encender la luz. Ahí fue cuando desapareció. Mis papás y yo echamos agua bendita por toda la casa, especialmente en mi habitación, pero ella siguió apareciendo por 2 meses aproximadamente. Después nunca más he vuelto a ver eso.
Yo no me considero tan miedosa y estoy consciente de que lo sobrenatural existe. La tercera historia me la ha mandado Rosa y dice: no se me olvidará nunca aquel día. Tenía unos 13-14 años cuando veraneaba en un camping cerca de un pueblo que ni de lejos creí que escondiera algo tan siniestro. Mis amigos y yo encontramos en aquel pueblo una casa abandonada justo al principio del bosque. La rondábamos siempre sin atrevernos a entrar, pero un día 2 amigas y yo decidimos entrar. Creo que fue la peor decisión. El primer día que entramos no llegamos ni a la segunda habitación de la casa, pues ya en el salón habían velas rojas y blancas, muchos bricks de leche, pintura roja, como si se hubiese practicado ritos satánicos. Asustadas decidimos irnos, pero la curiosidad nos hizo volver. Esta vez solo entramos una amiga y yo. Ella entró primero y esta vez ni entramos al salón. La puerta del salón estaba abierta. Mi amiga entró y al girar la cabeza para ver si detrás de la puerta había algo, chilló y salió corriendo. Yo detrás de ella intenté tranquilizarla y que me contara qué pasó. La respuesta suya fue que había un bebé muerto. Llegamos al camping intentando contarles a nuestros padres lo que había pasado, pero nadie nos creyó. Años después, otra amiga mía que vivía en el pueblo nos afirmó, pues la policía lo encontró, que era cierto que había un bebé muerto detrás de la puerta. La siguiente historia, la persona me ha pedido que sea anónima y dice: yo soy de Venezuela, de un estado pequeño y rural, pero no entraré en esos detalles. Mi familia está conformada por mi mamá, mi papá, mi hermano mayor y yo. En esos tiempos vivía con nosotros un primo, así que vivíamos 5 personas en esa casa. La casa, desde antes de mudarnos, a mis padres les comentaron que ocurrían cosas extrañas, pero ellos decidieron ignorarlo. Las experiencias paranormales cayeron sobre mi hermano. En ese tiempo tenía entre 6 y 8 años y mi primo, que tenía como 12. Yo era muy pequeña, tendría como 5 o 4, así que no recuerdo mucho. Te contaré qué vivió mi hermano y mi primo, y después mi mamá y mi papá. Un día mi hermano cuenta que él llegó de la escuela y estaba solo, ya que mis papás trabajaban, mi primo en la escuela y yo en el preescolar. Dice que estando en su cuarto jugando a la Play, escuchaba voces desde la cocina, platos cayendo y que abrían y cerraban la puerta. Él sabía que no había nadie en la casa, lo que lo hacía asustarse más. También dice que mientras jugaba dejaba la puerta de su cuarto abierta y de reojo veía la sombra de un hombre grande asomarse, pero él trataba de ignorarlo. Por la noche jalaban sus pies mientras dormía, escuchaba llantos de bebés. Él y mi primo, ya que dormían en el mismo cuarto. Veían la mecedora que tenía mi mamá en la sala moverse sola en las noches. Tocaban las ventanas de su cuarto, era una actividad paranormal increíble. Y dice mi mamá que yo estaba muy pequeña, pero que una vez me vio hablar con algo, que estaba en la esquina de la sala, y cuando me preguntó le dije: la niña del coche. Mi mamá entonces empezó a creer que la actividad paranormal que mi hermano le contaba era real. Luego a ella le empezaron a pasar cosas extrañas, veía sombras, escuchaba voces, a tal punto que no quería estar sola en la casa, que en algunos días le tocaba estar sola, y le decía a su hermano que la acompañara. Mi tío cuenta que una vez se quedó a dormir y nunca más quiso regresar. Dice que mientras dormía escuchó un llanto de una mujer y cómo le quitaron las sábanas. Mi tío se disculpó con mi mamá, le dijo que de verdad no podría volver a esa casa. Y con eso muchas más cosas pasaron en esa casa, cosas aterradoras, y que luego de eso como familia nos hicimos más fuertes. Si quieres puedo contarte las demás cosas que vivimos en esa casa. Y que después de mudarnos hace más de 2 años volvimos a pasar por ahí, nadie la habita, pero lo perturbador fue ver la casa súper limpia, recogida y con un frente muy acomodado, y según vecinos nadie la ha habitado por lo que pasa ahí. Entonces, ¿cómo es posible que siga estando tan linda y no deteriorada? Supongo que lo que sea que estaba ahí no quería que nadie la habitara. La siguiente historia me la ha mandado Melina y dice: es algo que me pasó cuando tenía 5 años de edad. Fue algo que me marcó mucho, ya que fue la primera experiencia paranormal que me ha ocurrido. Sin más vueltas, una madrugada estaba durmiendo con mi papá y mi mamá. Mi madre estaba embarazada de mi hermanito. Ella entra en la labor de parto y tiene que irse de inmediato al hospital junto con mi padre. Yo me quedo con mi hermana mayor en su habitación. En dicha habitación había una pared sin terminar, o sea, estaba por la mitad. En un momento las dos nos quedamos dormidas, pero yo despierto de manera repentina porque sentí que alguien me estaba mirando por encima de ese medio muro. Cuando abro los ojos veo a un niño pequeño, parecía un bebé, de pie sobre el muro. La habitación estaba oscura, así que solo vi la silueta en ese momento y me asusté muchísimo.
Recuerdo que me quedé paralizada, quería taparme la cara con la manta pero no podía moverme. El niño solo estaba parado allí, creo que mirándome. Pasó más o menos una hora y seguía ahí, yo lo seguía mirando y lo que sea que era eso, también me observaba, hasta que por fin pude taparme la cara y dormirme. Pasaron los años y cosas raras siguieron pasando, tanto a mí como a mis padres y hermana. No entendía por qué pasaban, pero ya nos acostumbramos, hasta que mi madre un día nos contó que la casa donde vivíamos antes fue un lugar donde se realizaban abortos clandestinos de forma muy horrible. Allí murieron muchos bebés y madres. Incluso nos dijo que cuando ellos compraron la casa antes de que naciéramos había un pozo muy profundo y donde había todo tipo de huesos y cráneos de bebés, también ropa de bebé y juguetes. Ellos solo limpiaron el pozo, enterrando los huesos y taparon el pozo. Luego de unos meses los vecinos les contamos la historia de esa casa, incluido que el supuesto médico que realizaba los abortos se había quitado la vida allí. Luego de que nos contaron eso, ya tenía explicación todos los sucesos paranormales que nos ocurrieron ahí. La siguiente me la ha mandado Stephanie y dice: un día de verano toda mi familia y yo decidimos ir al Parque de los Patos. Nos llevamos una tienda de campaña e hicimos un picnic y nos quedamos a dormir allí. Mis hermanos y yo decidimos ir a jugar al parque, había unos chicos todavía allí y pues a lo lejos una casa abandonada. Bueno, había como cosas allí de dormir, palos y cosas así. Nos metimos ahí a investigar cuando vemos a lo lejos un señor alto y grande, que desde lejos nos gritó que no entráramos, y mis hermanos y yo asustados nos fuimos. A todo eso eran como las 12 de la noche. Un rato después eran las 3 de la mañana y salimos otra vez. Fuimos otra vez al parque, ya estaba un poco asustada, y nos estábamos alejando demasiado de la casa, pero decidí seguir a mis hermanos. A todo esto yo era la mayor, y después de un rato jugando a mí me estaba empezando a entrar sueño y se lo dije a mis hermanos, que nos fuéramos de regreso, pero como era tan de noche nos habíamos perdido. No sabíamos cómo volver. Entonces nos pusimos a llorar, pero estaba temblando de miedo, y nos tocó dormir en una casita que había ahí, de un parque. A la mañana siguiente nos despertamos con los gritos de nuestros padres que nos estaban buscando. Yo pasé muchísimo miedo porque cuando nos despertamos a las 5 de la mañana y cuando estábamos en el parque vimos desde lejos unas sombras súper altas, como estaban montando en los columpios, y nosotros estábamos justamente al lado. Con mis hermanos no hicimos ningún ruido hasta que al fin se fueron y nos quedamos dormidos hasta que nos despertaron los gritos de nuestros padres y luego ya volvimos a casa. La siguiente historia me la ha mandado Mitzi y dice: soy estudiante universitario, por lo tanto me desvelo muy seguido haciendo tareas o proyectos. Estaba en época de evaluaciones y estaba a tope de tareas. Llevaba 4 noches en vela por tareas. La primera noche eran como las 3 a.m. cuando empecé a escuchar sollozos de una mujer. Eran tan tristes y se escuchaban cerca. No le presté atención y seguí haciendo la tarea. En la tarde de ese día mi mamá me dijo que había escuchado como una mujer lloraba. Le conté que yo también lo había escuchado. Entre broma y broma mi mamá me dijo que ya no me durmiera tarde o se me iba a aparecer la mujer. Seguí desvelándome y escuchando a la mujer. Había optado por ponerme mis audífonos y escuchar música. Una de esas noches estaba muy intranquila y estresada por tareas, así que estaba al pendiente del reloj debido a que mi tarea tenía que ser enviada a más tardar a las 3:30, cuando de repente me percaté que eran las 3:05 a.m. y los sollozos de la mujer empezaron a escucharse. Me empezó a dar más miedo que las otras noches, cuando de repente volteo a la derecha y observo a una mujer con un camisón blanco de tirantes, cabello negro largo, con la cabeza agachada a mi lado. En ese momento no pude gritar y me levanté de golpe a la puerta. Volví a voltear y la mujer ya no estaba. Desde esa noche ya no me desvelo y no voy al baño de madrugada. Mis vecinos dicen que también la han escuchado y que luego toca las puertas de sus casas. La siguiente historia me ha pedido a la persona que sea anónima y dice: cuando tenía 13 años, en la esquina de mi cuarto veía una sombra cada vez que apagaba la luz, pero nunca le di importancia ya que siempre pasaban cosas paranormales en mi familia, y esta solo es una de tantas. Una noche antes de irme de vacaciones con mi madre, esa supuesta sombra empezó a moverse hacia mí y me hizo ver lo horrible que era. Era todo negro con uñas largas y unos cuernos no tan largos. Me agarró y me dejó rasguños en la mano y yo comencé a gritar y a llamar a mi papá. Me soltó y aún así no podía encender la luz hasta que mi papá llegó y tuvo que dormir conmigo esa noche. Pasaron días y mi papá me contó que de mi cuarto salían ratas, gusanos, ratones muertos.
a pesar de que lo limpiaban mucho. Luego de que mi papá me contara eso empecé a sentir que me volvía loca, ya que no podía dormir, porque en mis sueños aparecía una niña. Dicha niña es mi ángel guardián desde pequeña, pero ella me pedía ayuda desde esas vacaciones. O sea, tú estabas de vacaciones, no estabas en casa. Me decía que tenía que regresar con mi papá porque necesitaba ayuda. Pasaron 8 meses y aún seguía allá porque empezó la cuarentena, hasta que por fin pude irme. Solo estuve 5 minutos con mi papá porque llegó la policía y se lo llevó por un supuesto robo que mi papá nunca cometió. Hasta ahora ha pasado 1 año y 8 meses y aún están tratando de descifrar quién robó el banco en el que trabajaba mi papá. Traté de acortar la historia lo más que pude, pero seguiré enviando historias de mi familia. La siguiente historia es de Natalia y dice: me llamo Nati y esto pasó hace 2 semanas. Una noche después de hacer las tareas, como a las 10 aproximadamente de la noche, me dirigí a ver una película ya cuando tenía más o menos 1 hora de estar viendo. Tocaron la puerta de mi casa, me asusté, pero pensé que se habían equivocado de apartamento. Ya después me fui a dormir y no tenía ni 15 minutos acostada cuando sentí unas manos en mi cuello. No podía respirar, abrí los ojos y vi una sombra negra como de unos 2 metros, y en ese momento me desmayé. Cuando desperté tenía marcas en todo el cuerpo, pero más en el cuello. Desde esa noche no he sido la misma porque sigo viendo esa sombra y no solo una, muchas. Tiran mis cosas, me hacen moretones, pero nadie me cree. La siguiente historia es de Sandy y dice: quiero venir a contar mi caso que me sucedió hace ya 9 años. Es un caso paranormal, supongo. Yo vivía con mi abuela ya que mi mamá se había separado de mi papá por problemas y nos fuimos a vivir con mi abuela. Esa casa antes era de una señora llamada Chimina. Ella falleció, mi abuela cuidaba de ella. A ella nunca le agradaron los niños más que mi hermano, él era la excepción. El cuarto donde ella dormía nadie lo utilizaba, se podría decir que era para almacenar cosas. Parte de mi familia había dicho que habían oído ruidos y más. Ese cuarto se cerraba con candado por tales cosas. Mi abuelita era la que cerraba ese cuarto por la noche, ya que en las tardes se permanecía abierto porque ella lo quería. Se había lastimado, entonces me mandó a poner el candado a mí. Sinceramente a mí me daba mucho miedo, pues yo era una niña y me asustaba con esos temas. Pero fui a cerrar porque no iba a dejar que mi abuelita en mal estado se parara. Fui y no encontraba el candado, escuché cómo cayó y me agaché para recogerlo. Cuando miré enfrente del cuarto estaba ella meciéndose en la silla con una cara de disgusto y quedé paralizada. Y llegó una prima más pequeña que me dijo que qué estaba haciendo. Volteé de nuevo al cuarto y no había nada, pero la silla seguía meciéndose. La siguiente historia me la ha enviado Nirvana y dice: un día mi tía me contó que cuando ella me cuidaba, yo tenía 2 años, me contó que estaba jugando sola, pero al caminar hacia mí vio una sombra, que su altura era más alta que el techo, y dijo que estaba encorvado, y unos niños corriendo hacia mi alrededor, y yo solo riéndome. Después desaparecieron y así estuve por 2 semanas, me contó. Seguí viendo a un señor alto en una esquina, y hace una semana un señor estaba colgado en el techo, y unos niños también colgados. Era de noche y nadie estaba despierto. Mi hermano y yo dormimos en el mismo cuarto, pero no podía hablar, ni podía gritar. Recuerdo demasiado al señor y a los niños. El señor era alto, sin ojos, y la boca era sangre chorreando. Tenía una rosa negra seca y ropa larga. Los niños se miraban de 8 a 18 años. Siempre tienen ropa muy corta, hay unos mutilados. Al señor lo llamé el de la esquina, y a los niños que corrían los llamé los corredores del infierno, y a los niños del techo los llamé los ahorcados del infierno. Los llamé así a los 2 años, cuando pasó lo que vio mi tía. ¿Con 2 años les pusiste esos nombres? ¡Qué aterrador! La siguiente historia me la ha mandado Julieta, y dice: hace unos 3 años máximo, sentí que me desperté en medio de una madrugada, pero no podía moverme, ni abrir los ojos, ni hablar. Me asustó mucho porque sentía que algo me impedía moverme. Escuché como el ruido de movimientos de manos que se acercaban a mí, hasta que siento que un dedo me atravesaba la cabeza, pero era una sensación rara, como si me estuviese queriendo poseer o debilitar, hasta que un momento pude abrir los ojos y me di cuenta que no había nadie y estaba todo tranquilo y normal, y mi cabeza estaba bien.
Y la última historia que voy a leer, porque es bastante larga y ya con esta pues lo dejaremos para la siguiente parte, es de TT. Y la historia dice: quiero dejar en claro que son muchas historias, pero todas van conectadas, porque son de la propiedad de mis abuelos. En casa y entre familia no se habla de esto y se hace lo posible para olvidar, ya que todos son testigos de Jehová y no creemos en santos, brujerías o fantasmas. Sobre la casa, mis abuelos nacieron en Veracruz, México, en un pueblo rural llamado Las Choapas. Sus padres les heredaron grandes hectáreas que según sus narraciones dicen que eran montañas. Ellos eran varios hermanos, de los cuales solo uno terminó quedándose en las grandes hectáreas de terreno, pues los demás pidieron que se les diera cierta cantidad de dinero por su parte del terreno para así irse a vivir a otros estados de México. Digamos que eran más de 300 hectáreas que se dividían entre Tabasco y Veracruz, pero un dato curioso es que mis abuelos tienen el mismo primer apellido. Se cuentan que son primos y que por eso decidieron apartarse de la familia, pues después de haber tenido sus primeros 2 hijos tenían problemas con el resto de la familia debido a su parentesco, y fue así que mi abuelo decidió vender y compró un terreno en un pueblo de Tabasco con características peculiares. Mi abuelo cuenta que la primera vez que fue a ver el terreno, que originalmente medía 50 por 70 metros, le llamó la atención algo que ellos llaman un ojo de agua. Muy cerca de la esquina más alta del terreno, teniendo como profesión albañil, obviamente él quería encontrar el sitio correcto para construir la casa, pero ese ojo de agua, o sea, un pozo, le iba a causar algunos inconvenientes. Pero aún así decidió comprar la propiedad por 2,000 pesos mexicanos, actualmente $200, en los años 1940. Pues la propiedad también contaba con un riachuelo, un arroyo, en la parte de atrás del terreno. Fue así que construyó una casita de tablas de cedro. Era albañil, pero había gastado su dinero comprando el terreno, pues el terreno tenía muchos árboles de cedro. Mi abuelo dice que con la intención de que el pozo se tapara o sellara le tiraban troncos grandes, tierra de excavaciones que hacían para los cimientos de la casa y que cada volvían a seguir rellenando el pozo y jamás se tapaba. A pesar de que en un inicio mi abuelo había notado que tapar el pozo no sería complicado, pues el pozo no era tan profundo, él menciona que incluso si metía su cuerpo en el pozo, el agua solamente le llegaba un poco más arriba de la rodilla, pero aún así, por más cosas que le aventaban, el pozo jamás se llenaba, jamás se tapaba. Al día siguiente volvían a echarle más cosas y notaban que el pozo estaba limpio, como si al día anterior no le hubieran puesto ni una rama, ni tierra, ni nada. Fue por eso que mi abuela le dijo que el pozo era un ojo de agua y que en tiempo de sequía iba a servir para darnos agua de tomar. Así que tomaron la decisión de hacerle un borde de bloques de hormigón. Decidieron continuar con la construcción de su casita de madera y fue así que a lo largo de los años fueron haciendo el resto de mis tíos. En total ellos tuvieron 16 hijos, de los cuales 5 son mujeres, entre ellas mi mamá. 16 hijos, de los cuales sobrevivieron en aquel entonces 13, pues 3 murieron días después de nacer. Y aquí inicia la primera historia de terror. Mi abuela narra que mientras ellos terminaban de construir la casita de madera en donde vivían aproximadamente con 6 hijos, mi tío mayor, llamémosle Jonás, un día regresando de hacer servicio, porque había mencionado que somos testigos de Jehová, así que visitábamos casa por casa predicando la palabra. Así que un día casi al anochecer, mientras mi tío regresaba a casa y mi abuela lo esperaba, mi abuela notó que alguien tocaba la puerta como con mucha fuerza. Mi abuela dice que le gritó: Jonás, no estés golpeando la puerta, porque está abierta, solo abre. Pero dice que Jonás no paraba de tocar la puerta. Fue así que ella, muy enojada, dejó su bebé en la cama y caminó hacia la puerta para abrirle. Cuando se dio cuenta que en vez de mi tío era una bola roja flotando, fue así que ella cerró la puerta y empezó a rezar un Padre Nuestro. Unos minutos después de que ella se dio cuenta que mi tío no era quien tocaba la puerta y empezó a rezar y escuchó personas hablando a lo lejos, así que ella aprovechó a gritar ayuda, ayuda, y fue así que se dio cuenta que los hermanos de la religión ya venían a dejar a mi tío Jonás a la casa. Los religiosos le ayudaban a calmarse y ella explicó lo que había pasado, del por qué se encontraba tan asustada, lo cual ellos respondieron que era producto de su imaginación, que la brujería y la magia no existe, no es real, que ante la religión de los testigos de Jehová nosotros no podemos creer en nada relacionado a eso, ni siquiera fantasmas. Ella se quedó tranquila esa noche, pero ese día fue un detonante. Fue como un suceso que abrió la puerta hacia algo que no sería fácil de cerrar en los siguientes días. No solo ella, sino que mis tíos y mi abuelo siguieron viendo esa bola roja como fuego que flotaba frente a la puerta y a veces se movía hacia el pozo, pero ellos decidieron mantener el secreto para evitar que los hermanos de la religión criticaran el comportamiento.
Mi abuela cuenta que todos sus hijos siempre fueron muy sanos, así que la mayoría de ellos casi no enfermaban de gravedad. Al menos mientras los días pasaban, después del primer suceso de haber visto la bola de fuego, un día mientras ellos se dirigían a una boda, mientras caminaban en un grupo alrededor de 10 personas, entre ellos mi tío, empezó a comportarse algo extraño. Mi tío empezó a decirle secretos al oído a mi abuela y que él tenía miedo porque la bola de fuego los estaba siguiendo desde la casa y que estaba muy cerca de ellos. A lo cual mi abuela volteó a ver y dice que no había más que solo oscuridad, pero mi tío Jonás aseguraba que la bola era muy brillante y que no paraba de seguirlos. Fue así que mi abuela dijo que la ignorara y que siguiera caminando. Ellos cuentan que disfrutaron de la fiesta esa noche y entre las 2 de la madrugada decidieron regresar a casa, ya que tenían que caminar aproximadamente 10 millas de la boda a la casa. De regreso a casa dice mi abuela que pasaban por un campo abierto cuando mi tío Jonás empezó a comportarse extraño, a decir que tenía mucho miedo y mucho frío, lo cual no era normal pues era una noche de verano. De un momento a otro mi tío empezó a correr por un campo abierto en forma de círculos. Mi tío no paraba de correr a pesar de que mis otros tíos y mi abuelo trataban de detenerlo, pero dicen que mi tío corría tan fuerte como corre un caballo, hasta que en un punto de la madrugada, después de esperar a que se cansara de correr en círculos, mi tío por fin cayó desmayado. Mi abuelo pidió un caballo prestado y lo llevaron a casa. Mi abuela dice que un doctor lo vio y que dijo que no tenía nada, e incluso lo llevaron a la ciudad a hacerse pruebas de sangre y no le diagnosticaron ninguna enfermedad. Conforme pasaban los días, mi tío Jonás se portaba cada vez más extraño. Dice mi abuela que mi tío Jonás se metía a bañarse en el pozo, incluso a veces quedaba horas observando el pozo. En ocasiones ella dice que lo invitaban a jugar a fútbol y que solo se paraba a mitad del campo como si le diera una especie de parálisis, pero despierto. Ella dice que a partir de ese momento ya no tuvieron un día más de paz, pues mi tío Jonás cada vez hacía cosas más extrañas. Entre ellas dice que mi tío disfrutaba de matar gatos y aventarlos al pozo después de muertos. Años más tarde mi tío empezó a quejarse de una horrible comezón en el cuerpo. Esta comezón se le extendió por todo el cuerpo, incluso el pelo, y él empezó a quedarse calvo, debido a que las ronchas que le brotaban en la piel hacían que su cuero cabelludo no pudiera sostener el cabello, y así mudaba como muda una serpiente. En esa ocasión lo llevaron nuevamente al doctor, el cual después de hacerle varias pruebas les dijo que mi tío padecía de algo que se llama psoriasis, que es una enfermedad en la piel. Y después de eso mi tío decidió mudarse solo a Veracruz, ya que le daba vergüenza que las demás personas lo miraran en su condición. Mi abuela dice que por momento pensaron que era una especie de lepra, como la lepra que le dio a Job de la Biblia. Mientras todo eso ocurría con mi tío, había muchas más historias o sucesos sucediendo en la casa. En la actualidad quiero mencionarte que mi tío sigue viviendo como ermitaño y no permite que nadie se le acerque, ni siquiera a verlo. Ya que es una enfermedad y nunca se le controló, él sigue vivo actualmente viviendo en la casa del pozo, ya que mi abuela falleció hace 3 años y la propiedad se quedó sola y mi tío decidió regresar a Tabasco a visitarla, pero cuentan que mi tío no permite que nadie se acerque a la propiedad y si alguien siquiera pone un pie, él los corre y avienta 1 litro de cloro en donde esta persona pisó el suelo, ya que él dice personas, virus y bacterias y por eso él jamás logra sanar. Algo recurrente que sucede desde el primer suceso de la bola de fuego es que cada año aproximadamente es luna llena. Los perros se alborotan alrededor de esa propiedad. Nosotros sabemos que eso sucede de manera puntual cada año en luna llena o luna nueva, cuando los perros se ponen a ladrar de manera incontrolada y a llorar como si alguien los estuviera golpeando con un palo. También se ve una sombra o algo negro que parece ser un cerdo o un perro enorme, que a su vez aparenta golpear a los perros, pero como jamás nos hemos asomado a ver qué sucede, porque mi abuela nunca nos lo permitió, pero se escucha como ese animal extraño se talla o rasca en el pozo, como cuando un cerdo se rasca. Así se escucha, pero nosotros no dejábamos a los cerdos libres como para que se salieran, específicamente a rascarse en el pozo en esas fechas exactas. Además, ese animal bramaba muy feo. Con los años mi abuelo construyó una casa de hormigón de bloque de ladrillo, así que ese animal no solo se rascaba en el pozo, sino que también se rascaba alrededor de la casa mientras bramaba. Decidieron hacer la casa de bloque porque como la madera ya estaba muy vieja, en muchas ocasiones no dormíamos porque ese puerco o animal solía rascarse tan fuerte que movía las paredes de la casita de madera. Mientras crecíamos veíamos cómo tarántulas negras gigantes salían del pozo, víboras, lagartijas, incluso un pez que parece ser inmortal. Ese pececito no crece, no se va, tampoco se muere. Y metemos otro pez para hacerle compañía al pozo y el pececito los mata. Quiero mencionar que ese pozo fue la fuente de agua no solo de la familia sino de muchos pobladores en tiempos de sequía,
ya que era el último pozo que jamás se secaba, así que muchas personas iban y tomaban agua de ese pozo cuando el agua escaseaba. Hay una historia que cuenta mi abuelo que en la noche en la que yo nací, mi hermano, que es aproximadamente 3 años mayor que yo, mientras dormía dijo que había tarántulas debajo de la cama donde mi mamá acababa de tenerme. Pero el niño no podría saber que habían tarántulas, puesto que él se encontraba en la sala de la casita acostado en una hamaca, dormido. Pero esto lo decía mientras tenía los ojos cerrados. Era como un sueño que él estaba relatando. Fue así que mi abuela, después de tantas cosas que sucedían, decidió ver debajo de la cama y vio como había un cardumen de tarántulas debajo de la cama de mi mamá, en donde yo había recién nacido. Mi abuela dice que levantaron a mi mamá de la cama y la sacaron al patio para poder matar todos esos animales. Y cuando abrieron la puerta se dieron cuenta que habían más tarántulas saliendo del pozo. Fue así que tomaron la decisión de mejor tapar el pozo porque ya había muchas cosas malas saliendo de él. Segunda historia. Recuerdo en mi infancia que un día empezó a nublar. Sí había una especie de lluvia de polvo y nos metieron a nosotros los niños a la casa. Todos nos reunimos adentro. No podíamos respirar, no recuerdo la edad exacta que tenía en ese momento, pero mi abuela, mientras oraba, decía que esa era el inicio de la destrucción del mundo, que Jehová ya venía a llevarnos al paraíso, cuando de repente un hermano de mi abuela llegó a la casa diciendo que había hecho erupción un volcán en Chiapas y que por eso es que estaba lloviendo cenizas. Esto provocó que el tanque que suministraba agua al pueblo entero se llenara de cenizas. Fue así que el delegado prohibió el agua potable hasta que se limpiara ese tanque y recomendó que las personas que tuvieran un pozo empezaran a utilizar el agua de sus pozos. Fue así que mi abuelo tomó la decisión de abrir nuevamente el pozo. Pero debido a que él lo había cerrado, había estado cerrado tantos años y no se le había brindado ninguna clase de mantenimiento, se encontraba lleno de plantas y algas acuáticas. Fue así que mi abuelo y un par de tíos decidieron meterse a limpiar el pozo, pues era relativamente fácil, ya que el pozo, si te metes, el agua solamente te llega entre la rodilla y el torso. Ni siquiera es un pozo hondo. Mientras mi abuelo caminaba dentro del pozo intentando sacar tierras, algas y cualquier planta que estuviera allí, volvió a ver el pez y me sorprendió tanto que durante tantos años el pez todavía siguiera vivo. Después de varias horas caminando dentro del pozo, mi abuelo empezó a sentir que algo le estaba lastimando la planta de sus pies. Decidió empezar a remover la tierra lodosa del pozo, hasta que empezó a sacar pedazos de huesos, incluso dientes, partes de cráneos humanos. Entre tantos huesos se removieron huesos de niños también. Y bueno, hasta aquí vuestras historias paranormales. Si no he leído la tuya es porque la voy a leer en la próxima parte, porque estoy viendo que quedan muchas. Así que las dejo para la siguiente parte, si no este vídeo se haría larguísimo. Gracias por enviarme vuestras historias y no olvidéis mandarme más si queréis salir en las siguientes partes. Gracias por ver mi vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Chao!